Bienvenidos a todos. Hoy les vamos a presentar media, mediana y moda en datos agrupados. La media aritmética con datos agrupados. Para resolver la media aritmética planteamos el siguiente enunciado. En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones que muestra la tabla, en 7 intervalos que podemos observar allí. Para la primera tenemos que calcular la marca de clase, que entre sí sumados todos sus datos nos da 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75. Después procedemos a calcular la frecuencia del intervalo, que sería 1, 8, 10, 9, 8, 4, 2, dándonos un total de 42. Después multiplicamos la marca de clase por la frecuencia del intervalo, dándonos resultados de 15, 200, 350, 405, 440, 260 y 150, dándonos un total de 1820. Con todos estos datos procedemos a calcular la media aritmética con la siguiente fórmula: xi por fi sobre el número del total, lo cual nos dice que debemos dividir 1820 entre 42, dándonos un resultado de 43.3, y esa sería nuestra media aritmética. Gracias. La mediana. Para aquello tenemos acá una tabla con 4 intervalos, de los cuales obtenemos la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia absoluta acumulada. Ya, con ello tenemos la siguiente fórmula. A la mediana se le reconoce como la posición. Entonces, la posición se saca con el número de datos sobre 2. Para aquello dividimos 20 sobre 2, que es el número total de datos, que es igual a 10. Este número lo tenemos que ubicar en la tabla. Entonces, si es que no encontramos el número, debemos buscar el siguiente a ese número. En esta tabla sería el 12. Ya, tenemos entonces la siguiente fórmula. El límite inferior más el número de datos sobre 2, que esta es la posición, menos FI menos 1 sobre FI por la amplitud del intervalo. Ya, para ello vamos a sacar los datos. Entonces, el límite inferior de este intervalo sería 12. Ya. La frecuencia absoluta acumulada menos 1 significa que debe ser el anterior número, así que sería 8. La frecuencia del intervalo es 4 y la amplitud del intervalo se le calcula con el límite superior menos el límite inferior, que sería igual a 4. Ya. Entonces, reemplazando todos estos datos en la fórmula, nos quedaría que mediana es igual a 12 más 10 menos 8 sobre 4 por 4. Entonces, seguimos. Lo último que quedaría sería calcular lo que nos queda de proceso y al final nos quedaría una mediana de 14. Para la moda tenemos la misma tabla, solo que ahora la moda se identifica como el número mayor de la frecuencia. Entonces, acá sería 8. Vamos a trabajar con todo este intervalo. Entonces, vamos a sacar los datos. Tenemos que el límite inferior es igual a 16. La frecuencia del intervalo sería 8. La frecuencia del intervalo menos 1 sería 4, ya que es el anterior. Y la frecuencia del intervalo más 1 es igual a 0, ya que no tenemos más números abajo. Y la amplitud del intervalo es igual a 4, ya que se resta el 20 menos el 16. Ya, para la moda tenemos la siguiente fórmula, que es límite inferior más frecuencia del intervalo menos frecuencia del intervalo menos 1 sobre frecuencia del intervalo menos frecuencia del intervalo menos 1 más frecuencia del intervalo menos frecuencia del intervalo más 1 por la amplitud del intervalo. Ya, para ello reemplazamos todos los datos
en esa fórmula. Entonces nos quedaría que moda es igual a 16 más 8 menos 4 sobre 8 menos 4 más 8 menos 0 por 4. Lo que nos restaría hacer es resolver lo que nos queda y al final obtenemos la moda que sería 17,32. Muchas gracias por su atención.